El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas te da la bienvenida a las transmisiones digitales del programa cultural El Arte Ayuda. A través de nuestras redes sociales estaremos transmitiendo talleres, literatura, artes escénicas, visuales y populares. Sigue nuestras transmisiones y disfruta de todo el talento y la pasión de los artistas y creadores de Chiapas. Esto es Voces en Tinta y al Aire. Bienvenidas, bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos a esta primera experiencia radiofónica de la cosecha con este podcast llamado Voces en Tinta y al Aire. Una experiencia que parte de la necesidad de compartir contenidos desde la librería y desde el hacer el librero, desde nuestro oficio, y explorar, ¿no?, que los libros, que los textos vayan por otros medios. Este primer programa se lo hemos dedicado a los pueblos, donde para nosotros es un ejemplo grande, la autodeterminación. Estamos aquí en nuestra cabina librera. Yo soy Oscar. Yo soy Irene. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Yo soy Agustina y hay algo que no dijimos, que este podcast se llama Voces en Tinta y al Aire, producido por la cooperativa La Cosecha, que es una librería, que también es una cafetería y que también es un taller editorial. Para quien no sabe qué es un podcast, es una nueva forma de hacer radio. Usted lo va a poder encontrar en distintos formatos en internet y lo podemos mover a través de dispositivos móviles. Así que sea el año, el mes que nos esté escuchando, estamos en agosto del 2020, atravesando esta situación de pandemia y pues buscando, como decíamos, nuevos contenidos. Y por eso, más allá de, digamos, las palabras en tinta que están en los libros, queremos darle otra salida a los contenidos que atraviesan nuestro proyecto y nuestra librería, y por eso decidimos empezar esta serie de podcast, que serán 4, y este es el primero. Bueno, pues antes de entrarle al tema de lleno, ¿qué le está pasando a las librerías? ¿Qué le está sucediendo? La pandemia nos afecta a todos. Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué una librería tiene que hacer un programa de radio? Yo creo que una librería tiene que hacer un programa de radio porque justamente es el momento donde la creatividad grupal está a tope. Más bien, las librerías, como otro tipo de centros culturales y de encuentros y de espacios de conversación, estamos en crisis, básicamente. No hay que esconderlo, todos lo sabemos, básicamente. Y no es solo una realidad chiapaneca ni mexicana, sino bien podríamos decir que es una realidad en América Latina. Muchas librerías han cerrado, otras transicionan a otros formatos y nosotros estamos acá intentando reinventarnos y justamente no parar de platicar y de generar contenidos, como bien decía Irene. Una mezcla compleja, ¿no? Una pandemia global y también con estos escenarios de redes sociales en donde pues tratamos de acercarnos lo más que podamos a un público, en este caso lector. Para nosotros los lectores son como la punta de un iceberg que no se nota en el mundo editorial y sobre todo el de independiente. Si no hay lectores, no hay editoriales, no hay colectivos que están haciendo textos, y esta necesidad de tener una paz interior a través de la lectura parece que se está haciendo vital. La gente retomó los libros para desconectarse un poco y a través del internet pues uno accede a nuevos contenidos. Claro, podemos decir hay millones de PDF circulando, pero la necesidad del tacto a través de un libro, a través de retomar un clásico o de retomar una lectura que quedó pendiente, en este Quédate en Casa, pues ha sido una realidad muy importante para las librerías y los espacios independientes. Sí, y otra cosa también es que hay mucha gente que justamente busca novedades, porque las editoriales igual siguen trabajando, las y los escritores siguen produciendo, y justamente en este cadena comercial es donde las librerías quedamos un poco relegadas o en un momento más crítico donde parte de la reinvención siento que es la venta online.
Sí, y digamos que lo que nos pasó a nosotros en particular tiene que ver con pues ya la imposibilidad de hacer esas charlas, esos encuentros, esas presentaciones, que pues es lo que hace que los libros se muevan, no nada más el asunto comercial, ¿no? Sino como el encuentro. Y entonces pues buscar para nosotros otras maneras de que ese encuentro se dé, aunque sea de manera virtual o radial, es de vital importancia. Hoy tenemos el tema pueblos y autodeterminación. ¿Qué significa autodeterminarnos? ¿Qué significa que los pueblos busquen un proceso de autodeterminación? Y pensamos que tenemos que partir desde una base. Los pueblos originarios nos han mostrado un camino, un ejemplo, que pensamos que en los colectivos, sea urbanos, sea también semirurales, estamos aprendiendo de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas. La idea, autodeterminar. ¿Autodeterminar qué? Bueno, pues autodeterminación es una palabra muy grande, ¿no? Se puede aplicar a diferentes aspectos de la vida. Puede aplicarse, por ejemplo, a la gestión de un territorio o a la forma de gobierno o a la lengua o a las formas de gobierno. Entonces, digamos, en general, autodeterminar significa asumir en nuestras manos colectivas las decisiones sobre nuestras vidas. Entonces, una librería donde vamos a estar compartiendo libros, donde vamos a hacer esta plática, esta conversación, vamos a compartir qué textos hay alrededor de esto de la autodeterminación. Y vamos a hacer un viaje alrededor de palabras, de conversaciones, pero sobre todo lo importante, irnos abajo. ¿Qué está pasando? ¿Qué experiencias hay? Y que estos libros sean una guía. Les invitamos a mantenerse en este podcast, Voces en Tinta y al Aire, Radio La Cosecha. Voces en Tinta y al Aire, el podcast de la cooperativa La Cosecha. Bueno, pues estamos aquí de regreso en Voces en Tinta y al Aire, en su radio La Cosecha. Y como le comentábamos, tenemos este tema de la autodeterminación. Y en este primer bloque vamos a hablar sobre la autodeterminación en la educación. ¿Qué significa educarse con autodeterminación y sobre todo en este territorio, en México? Pero ¿cuál es el contexto de la educación en México? ¿De dónde partimos? ¿Cuál es el momento de la educación pública, privada? ¿Y por qué empiezan a nacer cada vez más estas experiencias de base, popular, de abajo? Estamos ante una situación en donde en esta transición de gobierno venimos de una larga experiencia educativa. Y esta experiencia no necesariamente ha sido positiva para las personas. Tenemos una delicada situación entre esta relación entre el maestro, entre el estudiante y los padres de familia. ¿Qué es lo que opina la gente? ¿Qué es lo que nos está pasando aquí en este país? Bueno, yo por un lado diría que la educación en México, así como otros servicios públicos, es muy clasista, ¿no? En el sentido de que, y como en otros países, que ciertas capas de la población acceden a un nivel educativo y otras están muy excluidas. La educación pública mexicana pues tiene, así como en otras partes de Latinoamérica, pues un objetivo de mestizar, ¿no? De quitarle la identidad indígena a los pueblos. Bueno, dentro de ese contexto pues hay pues una educación pública que ha venido, donde digamos muchos profes han venido luchando para oponerse a la privatización y digamos mantener lo más posible un derecho universal, pero ¿de qué derecho universal estamos hablando, ¿no? Y es interesante que mencionas, esto es una situación para América Latina, ¿no? Es una situación que se da en todo el continente y pudiéramos decir que es una situación que compartimos también con Norteamérica. Canadá y Estados Unidos viven una severa crisis de la educación
Y en este contexto, ¿por qué necesitamos aprender de la educación comunitaria? ¿Qué experiencias están naciendo ahí y qué la hace diferente a una educación tradicional? Hace unos años, aquí en Chiapas, en este territorio, en San Cristóbal de las Casas, vimos una amplia movilización de padres de familia, de familias enteras, que acompañaban al proceso organizado de los maestros. ¿Qué estaban diciendo? En esta privatización que se vive en México, no solo es una privatización que se le entrega el sistema educativo a una empresa privada, sino también estamos hablando de los contenidos. ¿Quién va a organizar los contenidos y cómo se organizan esos contenidos para que el niño en este sistema bancario reciba estas temáticas? Y como bien dices, pues romper con la identidad, no solo la identidad originaria indígena, sino cualquier tipo de cultura, para generar un proceso de producción para que estos puedan ser la fuerza de la mano de obra del futuro. Lamentablemente son pocas las experiencias nuevas, pero que poco a poco van brotando. Entonces, ¿qué es esto de la educación de base? ¿Qué es esto de la educación comunitaria? Justamente pensando en esta clave, hemos visto hace poco un documental que fue estrenado en 2018, pero que a comienzos de este año, podríamos decir a comienzo también de la pandemia, se lo empezó a recompartir, a republicar y ha estado como en diferentes plataformas digitales, sobre todo de estas nuevas versiones de hacer festival, que son versiones digitales. Estamos hablando básicamente de un documental que se llama El Sembrador, dirigido por Melissa Elizondo Moreno, una joven documentalista de la Ciudad de México. Básicamente nos interesa traerlo aquí al podcast y brevemente reseñarlo porque el documental básicamente está grabado en las montañas chiapanecas y es el recuento de una experiencia educativa específica de un maestro llamado Bartolomé que está trabajando hace varios años en una escuela multigrado. Él es un maestro tzotzil, pero está en una comunidad celtal y pasa los minutos en el documental y nos van contando cómo es esta nueva forma de educar niños en multigrado, cómo conviven niños y niñas de una misma comunidad que a su vez no hablan el idioma del maestro, pero que él tras años ha aprendido justamente no hablar celtal, pero sí entenderles. Y una de sus premisas y de las cosas que me parecieron más llamativas de este tipo de experiencia, ellos nos dicen educación popular, pero podríamos, la verdad, catalogarlo un poco por ahí, porque es un tipo de práctica horizontal basada en éticas bonitas de convivencia. Cuando digo esto quiero decir en el respeto, en el vínculo con la naturaleza, en el juego, en la convivencia entre niños y niñas. Y una de las cosas que más me llamó la atención es que justamente el maestro decía, aquí cada niño, cada niña habla en el idioma que quiere, en el que necesite, y aquí vamos a hacer todo lo posible para entender. Es decir, no está principalmente la imposición de hablar en castellano constantemente, porque básicamente no es su lengua materna. Volviendo al documental, me parece que tiene imágenes preciosas. Recuerdo mucho cómo comienza y cómo termina. El inicio y el cierre son los niños contando qué es la escuela para ellos y al final qué les gustaría, como cuál es su proyección, como cuando sos chiquito y te preguntan qué querés ser cuando seas grande, básicamente. Y eso está armado muy poéticamente en una milpa, ellos hablando a cámara. Es precioso. Hay obviamente muchos relatos del maestro y también vemos al relato de chicos y chicas de diferentes edades, también algunos padres. Y hay muchas escenas de juego, de diversión, de ellos metiéndose al río, la presencia del caballo, cuando literal están sembrando y trabajando la tierra,
y cómo es el vínculo, un vínculo, podríamos decir, genuino, orgánico, sano, saludable básicamente, en este tipo de educación hecha desde el compromiso, desde el amor, y que justamente es una esperanza, yo creo. Es una educación que se siembra, y como toda semilla, hay semilla orgánica y semilla transgénica. Vamos a escuchar un audio de esta invitada a distancia, Melissa Elizondo, la creadora de este documental. Sigue aquí en Voces en Tinta y al Aire. Hola, soy Melissa Elizondo Moreno, directora de la película El Sembrador, la cual fue filmada en la comunidad celtal Monte de los Olivos en el municipio Venustiano Carranza de Chiapas, con la colaboración de niñas y niños de la escuela primaria dirigida por el maestro Tzotzil Bartolomé Vázquez López. El Sembrador busca sensibilizar a las personas de la compleja e importante labor de los maestros rurales, pero mi interés también tenía otra búsqueda, y era el conocer una educación más humanista, más sensible ante las necesidades de niñas y niños. En la educación que muchas y muchos de nosotros hemos recibido, nunca se nos preguntó en qué estábamos interesados. No contamos con una educación respetuosa. Se trata siempre de imponer, de dominar. Se premia la obediencia, la memorización, la ambición, la competencia. A veces se considera que por mandar a tu hija o tu hijo a una escuela donde pagas altas colegiaturas está garantizada una buena educación, pero lo único que te venden es el éxito económico. Pero ¿dónde queda la prioridad de hacer mejores seres humanos? ¿Dónde queda la esencia del gozo por el conocimiento, por el aprendizaje? ¿En qué tipo de seres humanos estamos poniendo ese conocimiento? Nuestras mentes son escolarizadas y por tanto desenraizadas. La educación, esa que se supone es para nuestro mejor beneficio, aunque en su forma sea violenta e impositiva, y en su fondo sea planeada por agentes externos que nada conocen y nada les importan las necesidades personales, colectivas y contextuales, y que menos les interesa la recuperación de nuestra conexión con la tierra, que es nuestro espacio original de aprendizajes. Existe un gran compromiso que se requiere para ser maestro rural. Se requiere el conocimiento de las desigualdades sociales y el ideal de contribuir para cambiar a la sociedad. Al trabajar en las regiones más marginadas de México, los maestros rurales conocen la problemática del campesino mexicano y del país en general. Requieren conocer el desarrollo de los saberes prácticos relacionados con el campo y de diferentes oficios, pues saben que no solo se enfrentarán con alumnos en un aula de clases, sino que pasarán a ser actores importantes dentro de las comunidades, apoyando y participando activamente en la vida de estas. Nuestra intención con la película El Sembrador es poder acercarnos a alguien que está interesado en el bienestar de niñas y niños, en su conexión con su tierra natal, en su lenguaje, en su historia y sobre todo en su inteligencia, en sus emociones. Un maestro que confía en su gente, que sabe que tiene que cambiar junto a ellas y ellos. Un maestro que busca que las motivaciones de aprendizaje sean la curiosidad, la libertad y la alegría de las niñas y los niños. Un maestro comprometido con la transmisión de valores y no tanto de contenidos, que prueba cosas nuevas y tal vez un poco de varios métodos. Un maestro que considera la importancia del contexto particular de cada niño, que sabe que no solo son números, son niños y niñas con sueños y con situaciones familiares particulares que influyen en su desempeño escolar. La sensibilidad con la que este tipo de maestras y maestros como Bartolomé Vázquez trabajan en las distintas regiones campesinas e indígenas del país tiene que ver con su aprendizaje como maestros rurales. Y a pesar de las dificultades que implica ser maestro rural, el cariño y la gratitud con la que los niños y las niñas reciben a sus maestros es la mayor recompensa. La tarea de educar solo será auténticamente humanista en la medida en que se priorice la libertad, la búsqueda, la autonomía, el diálogo, la reflexión y la solidaridad. No perdemos nada si intentamos una nueva pedagogía. Por el contrario,
podemos ganar una nueva sociedad, un nuevo mañana. Me gustaría cerrar con una de las reflexiones que compartió el maestro Bartolomé Vázquez en El Sembrador. Cuando el maestro reflexionó acerca de la enorme responsabilidad que conlleva ser un docente, él comenta: no es lo mismo ser un maestro a ser un carpintero. Si un carpintero hace mal una silla, tiene la oportunidad de desarmarla y volver a intentar armarla de otra manera. Pero con un niño o una niña no es así. La manera en que lo acompañes en su proceso de formación definirá su futuro. Creo que es una reflexión importante que conlleva, como repito, la enorme responsabilidad de ser un maestro o una maestra, de acompañar con amor y con valor. Agradezco mucho a la comunidad Monte de los Olivos en Chiapas, al maestro Bartolomé Vázquez, a la librería La Cosecha y a quienes nos escuchan. Un fuerte abrazo, hasta Chiapas. Como bien dice Melissa del maestro Bartolomé, y esta especial sensibilidad para trabajar con niños y niñas desde otros lugares no violentos y no verticales, nos seguimos preguntando qué es la autodeterminación de la educación, qué son las educaciones populares y qué más creemos. Bueno, lo que pasa es que, la educación pública y privada de los países, siempre hay un currículum, ¿no? Que es igual para todos y todas, independientemente de cuál sea su situación social, cuál sea su situación cultural, situación económica. Y entonces, todos los niños de casi todos los países tienen que aprender casi lo mismo. Y bueno, autodeterminar la educación significa un poco poner eso en cuestión. Significa, es lo mismo lo que los niños de este lugar tienen que aprender o necesitan aprender, o los adultos también, las adultas, es hacernos la pregunta: ¿qué queremos aprender? ¿Qué queremos que nuestras niñas y niños aprendan? ¿O qué quieren aprender los niños y niñas también? Cómo este aprendizaje puede estar vinculado al contexto, sea urbano, rural, sea comunitario, fragmentado, sea lo que sea. Y también un poco cómo se da esta forma de educación para que luego, terminado, aunque nunca se termina, pero luego estas personas que entren en otros procesos de la vida puedan seguir autodeterminando esos aspectos de la vida, es decir, aprender a tomar decisiones colectivamente, organizarse, trabajar en equipo y demás, ¿no? Entonces, eso hay muchos ejemplos, desde cómo construir un currículum que tenga que ver con el calendario de la comunidad, u otros que ahorita vamos a seguir explorando en el programa. ¿Cómo podemos aprender más sobre este tipo de educación? Y pues bueno, en esta librería han circulado decenas de experiencias educativas a través de los libros. Hay mucha teoría, hay pedagogía, hay historia de la educación y efectivamente pues hay clásicos. Recordamos al gran maestro popular, al gran maestro de la educación popular, Paulo Freire, este profesor brasileño que no se quedó en Brasil, que no se quedó solo con los pueblos de Brasil, sino viajó por el mundo proponiendo una forma distinta, una manera alternativa de ver, de pensar la educación. Partía de la palabra generadora, pero que es una palabra crítica. No es lo mismo aprender la palabra riqueza en un barrio o en una favela que aprenderlo en una escuela de Nueva York. No es lo mismo aprender a entender la vida de un estudiante si el maestro no conoce la realidad directa. Y Freire decía entender, situarse donde está el estudiante. Ese estudiante que también puede entregar, que puede generar contenidos y que el maestro todo el tiempo está aprendiendo de él. Tenemos aquí en la librería una nueva edición de un
de un pequeño libro que se llama La voz del maestro, de Paulo Freire, de la editorial Siglo XXI, acerca de vivir, enseñar y transformar el mundo. Una conversación con Edson Passetti. Este espacio lúdico me parece que generaba Freire para aprender a aprender. ¿Qué es un maestro popular? Así como hablábamos del profe Bartolomé, así como hablamos de cientos de maestras de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de maestros populares autónomos en las colonias, en los barrios, ese Freire que nos invita a seguir reflexionando de forma crítica. Y por el otro lado, nos vamos a una otra forma radical a través de un libro que para nosotros es como una de las joyas pedagógicas, porque en esa radicalidad nos ha enseñado mucho a entender que la educación tiene distintas manifestaciones. La sociedad desescolarizada de Iván Illich, editado por la cooperativa El Rebozo, por la editorial El Rebozo. ¿Quién es Iván Illich y cómo se confronta con el mundo moderno? Bueno, Iván Illich es un pensador que en los años 70 hace desde Cuernavaca, Morelos, toda una serie de panfletos, bueno, que no es toda su obra, pero es una parte importante de su obra, criticando básicamente los servicios públicos, y a través de la crítica de los servicios, criticando, digamos, a la civilización moderna, ¿no? Entonces critica la escuela, pues la salud pública, el transporte público y otros análisis, el trabajo. Entonces, en este libro de la sociedad desescolarizada, pues hace una crítica muy radical a la necesidad de la escuela como tal, a la escuela como el lugar donde delegamos pues el aprendizaje, ¿no? Como la educación como algo que viene de arriba abajo y los niños y niñas como simplemente como pues cajitas que reciben pues los contenidos, pero no aprenden a aprender justamente, ¿no? Entonces, pues cuando uno lee este libro se pregunta, ¿aprendí a aprender en la escuela o en la vida, ¿no? Iván nos lleva por un mundo de una reflexión muy profunda en donde pone por encima de todo la esperanza. En este mundo tan caótico, él decía en los años 70, poner la esperanza significa poner el asombro, la creatividad y sobre todo la curiosidad. No solo estamos hablando de los niños, parece que si hablamos de curiosidad nos referimos a la forma de juego del niño. Estamos hablando también del adulto, el adulto que perdió la curiosidad porque en el sistema moderno todas las instituciones ya están creadas para que uno haga, consuma y muera. En esta reflexión nos lleva a discutir la escolaridad, pero también a repensar la forma en la que vivimos sin que las herramientas se nos salgan de las manos. Y volvemos al tema. La autodeterminación significa también encontrar teoría crítica para poder construir una nueva economía educativa. Y esta economía educativa, ¿a qué se refiere? Es controlar nuestros espacios educativos, hacer una escuela propia, una escuela de patio, una escuela de bosque, una escuela de calle, y con eso avanzar a construir asimismo una nueva teoría. Y alguien que queremos atraer, que es un amigo, también otro de los invitados especiales para este programa, es al compañero Bruno Baronet. Bruno se ha dedicado a resignificar la escuela, los procesos educativos en el sureste mexicano y en otras partes del país. Y pues lo invitamos a que nos comparta su reflexión y para él qué es esto de la autodeterminación y cuál es este balance también teórico que hay alrededor de este tema. Vamos a escuchar a Bruno, seguimos en este programa Voces en Tinta y al Aire, Radio La Cosecha. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a la cooperativa La Cosecha por la invitación a platicar acerca de la autodeterminación en la educación.
en este podcast Voces en Tinta y al Aire. Como investigador, siento que la cuestión de los sentidos de autodeterminarse en la educación tiene que ver con muchos contextos donde los pueblos, los barrios, las organizaciones se han puesto de acuerdo para rechazar un modelo hegemónico, muchas veces racista, a menudo colonial, ¿no? Y que defiende unos valores a los cuales no aspiran forzosamente las bases de las clases populares a las cuales se les impone una escolarización, forzada, ¿no? Entonces, hay grandes debates en la socioantropología de la educación sobre el carácter, colonial, decolonial, pero tal vez patriarcal o antipatriarcal, ¿no? Que pueda tener una educación a la cual los pueblos puedan aspirar, es decir, una educación más acorde al contexto en el cual viven las comunidades y que valore, en vez de devalorar, que revalore los saberes propios, los conocimientos que podríamos llamar tradicionales, ¿no? Y que son muchas veces ecológicos y amorosos. Entonces nos podemos preguntar finalmente para quiénes sirve autodeterminarse en la educación. Pues le sirve a quienes pueden fortalecerse como pueblos, como organizaciones, a raíz de un proceso de fortalecimiento de capacidades, otros lo llamarían empoderamiento tal vez, para reflexionar, ¿no? Y actuar de acuerdo a estrategias que van en el sentido de la defensa de la vida, ¿no? De los territorios, ¿no? La defensa de la educación pública surge como una lucha fundamental, ¿no? Para sostener otras formas de educación, ¿no? Tenemos las experiencias de militantes de proyectos alternativos de educación que pertenecen a secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes en diferentes geografías de México plantean formas de resistencia pedagógica ante este contexto de guerra sanitaria que conocemos en tiempos pandémicos. De ahí, la idea de conformar reflexiones, tejer, e intercambiar experiencias, ¿no? Que puedan alimentar otra manera de hacer educación fuera del aula, pero sobre todo fuera del currículo, ¿no? De un currículo nacional que restringe toda posibilidad de comunalizar a los llamados planes y programas de estudio. Es decir, replantear el carácter comunal de la escuela como forma de poner a la disposición de las estructuras comunitarias el autogobierno de los procesos de aprendizaje de la niñez. Autodeterminar la educación significa cumplir con los derechos a la niñez, de tener, para que la niñez, la juventud puedan acceder a una educación crítica, antirracista, descolonizante, crítica de la dominación masculina, que sepa aprovechar y defender los recursos y los frutos de la madre tierra,
¿no? Que sepa construir relaciones de comunalidad, ¿no? O de solidaridad entre quienes conformamos colectivos, barrios, comunidades, pueblos, redes. Es decir, la educación sirve para poder defendernos como pueblos, pero también como personas, ¿no? En la dignidad que se nos merece a todas y a todos, pero tal vez evitando estas formas meritocráticas de disciplinar, de castigar, ¿no? Como lo vemos en muchas prácticas pedagógicas que no son tan apropiadas a las formas que tienen las familias en sus distintos contextos para llevar a cabo este proceso de salir adelante, de levantar su propia educación, un poco como los pueblos originarios en diferentes países, pero también en Chiapas, con los pueblos zapatistas, ¿no? Que han creado redes con más de cientos de escuelas, ¿no? Que podríamos llamar comunitarias, autónomas, ¿no? Que responden a las lógicas del gobierno autónomo de los propios pueblos, ¿no? A través de procesos asamblearios, a través de la rotación de cargos, es decir, que se desprofesionaliza la función docente de acuerdo con pues necesidades que tienen que ver con las propias aspiraciones a construir un mundo más justo, menos racista y sin duda donde se construyan nuevas formas de hacer cohesión, de hacer grupo, de hacer colectividad, es decir, una educación puesta a servicios colectivos, ¿no? Puesto al servicio de un pueblo que manda, donde pues el Estado sería quien debería de obedecer para poder cumplir pues con un serio bienestar, un vivir mejor, o más bien un buen vivir, un vivir bien, de acuerdo con nuestras preocupaciones, las urgencias de las vivencias, o mejor dicho, de las supervivencias, que pues nos agotan, que nos cansan y muchas veces nos desmovilizan. En un tiempo como el que conocemos ahorita, de guerra sanitaria, vale como lo está poniendo en ejemplo la cooperativa, la cosecha, vale la pena restablecer vínculos, ¿no? Para poder sacar adelante pues los sueños que queremos construir, pero de manera cooperativa, siempre mejor, y con buen humor y con ganas de tener esperanzas que nos puedan motivar para enfrentar tiempos que se anuncian tal vez aún peores. Un gran saludo a quienes nos escuchan, saludo a las iniciativas de podcast que pueden llegar a muchos lados, y un saludo a quienes nos están escuchando. Hasta luego. Gracias. Voces en tinta y al aire, el podcast de la cooperativa La Cosecha. Y seguimos en Voces en tinta y al aire, este podcast de la cooperativa La Cosecha. Ahora muy contentas y contentos porque tenemos a dos invitados reales, no son audios, acá están frente a frente en la librería. Aquí tenemos a Margarita Martínez y a Jun Betán, amigos de la librería. Hemos compartido muchas presentaciones, conversatorios, hay parte de su producción editorial aquí en la librería, y justamente los invitamos para platicar un poco de qué sería esto de autodeterminar las palabras y las ideas. Así que primeramente nos gustaría invitarles a que se presenten, que digan quiénes son, qué hacen en esta vida, cómo los trata la pandemia, y ahí
nos lanzamos a platicar. Margarita, bueno, ¿cómo le va? Bien, gracias a ustedes por la invitación. Como dijeron, soy Margarita Martínez, tzotzil, originaria de Huistán, residente en San Juan Chamula. ¿A qué te dedicas, Margarita? Imagínate que este podcast va a viajar por el mundo, así que ¿quién es Margarita y qué hace? Bueno, yo soy, tengo una formación de socióloga y también lingüista antropóloga. Me dedico a eso, también, pues, ahora me reconozco como artista, porque antes estaba como oculta, artista, activista, entonces también me gusta bordar, y de hecho siempre me llamo bordadora, ¿no? Porque me encanta bordar la vida, ¿no? No solo bordar textiles o bordar telas, ¿no? Bordar la vida y el conocimiento. Gestora cultural también, ¿no? Pues... Es un término amplio, gestora cultural, pero has organizado un montón de expos, sos fotógrafa también. Pues en eso entraría la parte de artista, porque sí he trabajado fotografía, video, pero pues yo le llamaría video más comunitario. De hecho hago el video para la comunidad, y también intervención textil. Entonces... Pero también, pues hay una parte importante, para mí es la cosa medular y central, soy docente, entonces tanto enseño en pregrado como en posgrado, pero también tenemos a un colectivo de niñas donde trabajamos activismo y fotografía, y desde ahí estamos formando a las jóvenes del área tzotzil. 1000 cosas. ¿En qué momento? No sé. La paciencia de las bordadoras. Sí, y acá viene igual la otra presencia que tampoco se queda atrás con sus 1000 oficios. Yumbetán, señor. Bienvenido. Kolabalik Telavik, ya Sloyta el Optic, Chica Antelichich, Pasele Margarita Kolabal, la Chimbatica. Bueno, muchas cosas a la vez, ¿no? Creo que, no sé si el caso de Margarita, creo que todos en común, ¿no? Nos lleva a este oficio un tanto por el proceso de vida, ¿no? Creo que todos tenemos una experiencia de vida por nuestro origen étnico, o ser indígenas, o mayas, o tzotziles, o lo que seamos. En un proceso, nos orilla un proceso muy violento, ¿no? Que es la discriminación. Y creo que a partir de eso empezamos a construir otras realidades, ¿no? Otras formas de ver la vida, ¿no? Creo que desde chico tenía me ilusionaba, ¿no? Como cualquier niño, de ser algo, ¿no? O sea, no sé si ser famoso, pero era como hacer algo, ¿no? Alguien que admiras muchas personas, ¿no? Admiraba a algunos personajes de mi familia que sobresalían mucho en la comunidad, ¿no? Por el activismo político o cultural. Y me llamaba la atención, ¿no? Si decía, ellos pueden, también nosotros podemos hacer algo, ¿no? En ese momento. Pero sí, el proceso del racismo es tan fuerte que en un momento quizás quise dejar de estudiar, ¿no? Pero en mi interior sí tenía interés, ¿no? Decir sí, ¿no? Y luego me enfrenté a un proceso familiar de un poco de violencia con mi papá en especial. Y dije, pues no, necesito estudiar, y eso implicaba salirte de la casa, ¿no? Salirte de la casa de temprana edad, como tenía 7 años creo, abandoné a mis papás para irme a vivir con mis abuelos. Creo que eso me cambió mucho la vida, ¿no? Y finalmente terminé una carrera que muy pocos de la familia lo habían logrado, y lo hice, ¿no? Y ya, ¿no? Es como algo muy resumido de este proceso para formarme quién soy, ¿no? Y sí, muy apegado a la identidad, ¿no? Territorial. Somos los tzotziles, creo, más alejados de toda la parte de los altos, ¿no? Y es curioso porque teníamos como mucha discusión incluso dentro de la familia si hablábamos tzotzil o tzeltal. Porque nosotros, la manera de identificarnos como hablantes de un idioma indígena era hablar tzeltal. Ah, ¿hablas tzeltal? Sí, hablo tzeltal, ¿no? Hasta mi mamá lo sigue repitiendo ahora, ¿no? Es que sí, hablamos tzeltal. Pero en su idea de hablar un idioma, ¿no? Ni siquiera es por el término que podía tener el idioma. Entonces, un poco esa búsqueda, y también por mucha violencia que se vivía dentro de la comunidad, decidí estudiar antropología. Bueno, que en principio quería arqueología para entender un poco la vida ritual de mi pueblo.
que veía como un proceso de mucha marginación por el mismo racismo que se vive en el pueblo. Y dije, pues sí, sería bonito. Y me enfrenté en un momento también en la universidad, no, la preparatoria, cuando la maestra de educación física, ética le pregunté, oiga, me gustaría estudiar arqueología y dónde puedo estudiar eso. Y me dice, y me queda viendo, pero eso es para gente con dinero, ustedes no es para ti. Fue su respuesta y dije con más ánimo que sí quiero hacer. ¿De qué años estamos hablando? No quiero preguntarte tu edad, pero no, eso es no más se hace. que, o sea, Claro, para que el público que nos escucha en otros lados entienda cuál es el proceso de discriminación. A principios del 2000, estábamos hablando como el 2000, que era cuando terminé la preparatoria. Me dediqué quizás más al trabajo, ¿no? Al trabajo no activismo, pero más el trabajo práctico, ¿no? De las cosas que de una u otra manera habíamos aprendido, como las teorías, las metodologías de investigación y cosas un poco más prácticas que se podían desarrollar en el campo, porque tenía mucha crítica también a la antropología de oficina, ¿no? Porque casi la mayoría se dedicaban a estudiarnos a nosotros desde sus oficinas. Y eso, y luego también el manejo de las palabras, de los conceptos, ¿no? Lo de colonial, lo colonial y todo eso, o el Ekilkush Lejalil, o el buen vivir, o el vivir bien. Entonces se hacía todo un desastre, yo entendía de esa manera, que ya, cómo los otros nos veían a nosotros, ¿no? Y qué era lo que realmente sucedía al interior de las comunidades. Entonces eso para mí fue lo más importante. Entonces me dediqué más a trabajar ya en proyectos y en organizaciones, ¿no? Que tenían ya algo más concreto, ¿no? Pero nuevamente en las instituciones civiles vuelves a encontrar el racismo, ¿no? Que es otro tema, ¿no? Que fue encontrando ahí. Por eso me dediqué quizás más a cuestiones más prácticas, tanto en la escritura, y casi todos mis textos se enfocan un poco más a la tierra, ¿no? Porque es una cuestión que traigo desde chico por la defensa del territorio. Vivimos en tierras comunales y desde antes ha sido muy violentado, ¿no? Primero por la construcción de la presa La Angostura, que quitaron un montón de tierras y nunca se les ¿cómo se llama? No se les pagaron, ¿no? A las comunidades que estaban ahí afectadas. Y ya, ¿no? El sentido de la pertenencia fue fuerte y casi muchos textos que tengo se refieren a la tierra, ¿no? Y también un lenguaje un poco más coloquial, ¿no? Que la gente entienda un poco más la construcción un poco literaria, porque es lo que más me interesa, y hablar casi de la tierra siempre, ¿no? Este vínculo que me gusta por esta descendencia que tenemos. Entonces, digamos que en este ir buscando veredas de aprendizaje, bordándolas también desde el arte, desde la cultura, la pregunta que les queremos hacer en esta experiencia, tanto de entrar a las instituciones educativas, participar en estas experiencias civiles, colectivos, organizaciones, para ustedes, desde el pueblo tzotzil, ¿qué ha sido autodeterminarse? O sea, que para ustedes no solo el tema del trabajo académico, del trabajo editorial, sino ustedes como personas, ¿no? ¿Dónde han encontrado ese momento donde dices, tengo que determinar y yo lo voy a determinar lo que quiero hacer en mi camino? ¿Qué tanto han tenido que vencer ese racismo estructural del que nos habla Shun? Pero también, pues, ¿cuáles han sido esas batallas? Es que es un montón de cosas. Sí. O sea, Así es es. una palabra súper ambigua para mí, una pregunta bastante amplia. Pues, no sé, son muchas. Yo creo volviendo un poco, ya Shun fue un poco extenso en cuanto a su experiencia de su proceso como construirse como ser y también en su formación. En mi caso, yo creo una de las los primeros acercamientos escritos de mi propia lengua es la Biblia también. Pues yo vengo de un espacio, Huistán, una comunidad donde es muy izquierdista, con una mirada, o sea, un poco bastante crítica y una postura política distinta a lo que se espera de esta área y, por ejemplo, formada desde chica en cuestiones de la teología de la liberación. Entonces,
nosotros íbamos a la iglesia y desde una mirada más crítica, ¿no? No solo leíamos la Biblia, sino también había un análisis político sobre la situación social, comunitaria que vivíamos. Y recuerdo mis primeros acercamientos a la lectoescritura de mi propia lengua en la Biblia. Los catecismos, el Padre Nuestro, entonces, por ejemplo. Yo recuerdo, al igual que Shun, fue esta experiencia de incorporarse. Yo no tenía visión de estudiar, mucho menos de ser académica como lo que estoy ahora, ¿no? Fue mi papá quien me obligó a estudiar. Bueno, hay toda una historia de eso que se nos acabaría la tarde por contarles. Pero a partir de eso, yo tuve que conseguir una beca para poder estudiar. Yo soy hija de campesinos y gracias a esta lectoescritura en la Biblia tomé, como bien explicaba Shun, la ortografía y también las grafías escritas para poder hacer mi examen en el INI y después CEPI, que ahora es CEDESPI, es donde fui. Estos son como una de mis primeros acercamientos. Y desde ahí, como socióloga, me enfoqué en la cuestión de empoderamiento de las mujeres y luego me fui encaminando cuestiones de derechos de los pueblos indígenas. Trabajé en las comunidades celtales de Tenejapa sobre derechos de los pueblos indígenas y como que desde esa parte empiezas a asumir una postura y entender de otra manera la dinámica social, comunitaria y los derechos de los pueblos. Y en ese caminar también me di cuenta del valor y, bueno, me hicieron dar cuenta, porque ni siquiera yo me di cuenta, ¿no?, de la posibilidad de estudiar lingüística en lenguas indígenas, ¿no?, porque hay lingüística hispánica, inglesa, entonces estudiar y trabajar mi propia lengua y cultura. A partir de ahí pienso que tuve las herramientas necesarias, del cual formé parte en la normalización de mi propia lengua. Ya en 1999 se había ya hecho una previa norma de la escritura del tzotzil y después en el 2011 que se hace una segunda parte, lo cual Shun conoce de esto y sabe que hay muchos huecos y muchos vacíos, pero hay un avance en volver a retomar, ¿no?, y escribir nuestra propia lengua, claro, siguiendo grafías latinas. Nos estamos reconsiderando todos los glifos mayas con que se escribía en el maya prehispánico clásico, ¿verdad? Pero creo que ese es un punto ahí que hemos trabajado. Bueno, no sé si quieras aportar, como hacerlo más dialógico y no monológico. Ahí. Eso, como quieran. Bueno, un poco la pregunta de Oscar, ¿no? ¿Qué nos enfrentamos? Primero, que te corran de tu trabajo, porque te vuelves muy indio grosero, ¿no? Indio alzado. Creo que eso es lo primero que te enfrentas, ¿no? En que al decolonial de una asociación o de un proyecto muy acá, ¿no?, esté trabajando en las comunidades, no le quita lo racista, ¿no? Y también de su pensamiento o la construcción ideológica que trae de una ciudad, ¿no? Y eso me ha enfrentado a varios trabajos. Y sí, me ha costado que me corran, y las últimas veces yo he dejado el trabajo. Sí, ya eso me hizo sentir un poco bien. A decisión propia. Ajá, cuando ya dije, no puedo trabajar con un tipo así, que tenga un discurso por un momento muy social, muy vertical, ¿no?, muy horizontal, ¿no?, cuando asuma una posición muy vertical en su proceso, ¿no?, de formación. Entonces fue una cosa que aprendí en este proceso de la construcción y la deconstrucción de uno mismo, creo que dice Margarita, porque uno va aprendiendo, ¿no?, en el proceso de la vida misma, y llegas a un momento en que también tomas la decisión y la ruta, ¿no?, de lo que tú quieras hacer, como tú decías justamente, ¿no? Llegas a tomar esta independencia, pero llamo también como, ¿cómo se llama?, el serte responsable, ¿no?, de tú como persona frente a la otra sociedad, ¿no?, que es tu pueblo. Entonces ahí asumes una responsabilidad. Cuando asumes la responsabilidad, siento que en ese momento es cuando ya, ¿no?, o sea, ya te liberaste de un proceso también muy romántico de la vida, ¿no? Y también vas desarrollando, o sea, yo creo que para muchos, pero yo misma desarrollas coraje
valentía, porque uno cuando en esta idea de yo no querer salir a estudiar tenía miedo, ¿no? Y andaba siempre con la mirada de boca abajo, ¿no? Y con el proceso, en ese desarrollo del coraje, de la desarrollando también valentía y decir, pues yo también tengo fuerza y aprendes a valorarte, ¿no? Esa parte y reafirmar tu identidad, porque de pronto hay un momento en que te hacen tambalear y te tambaleas sobre tu identidad y llega un momento en que dices, no, esto es lo que me hace valer, esto es lo que me hace diferente, pero no menos importante, y sobre eso agarras coraje y me parece fundamental eso, y claro, siempre hay cuestionamientos sobre te cuestionan los otros y te cuestionas a ti misma sobre tu identidad. Ese es un poco complicado, sí. Porque no solo es que, supongo que ustedes son cuestionados, pero quizá no cuestionan su identidad, no lo sé, yo igual y estoy juzgándolos, ¿verdad? Pero nosotros sí es mucho más fuerte, ¿no? Esta parte. Y como académica, también es cuando uno, también duda uno, porque lo que uno dice no tiene valor. En cambio, si es el extranjero, es el de afuera, porque está esta noción desde la parte de la academia y la investigación, es el estudio de los otros, a eso sí tiene valor, pero ¿qué tal si nosotros nos estudiamos a nosotros mismos? ¿Qué es lo que yo hago? Yo estudio mi propia lengua y cultura, y esta postura epistemológica que estoy tratando de construir es el estudiar mi propia lengua, mi propia cultura, el estudio de nosotros. ¿Qué tanto ha influenciado este territorio? Este territorio tiene una historia muy antigua, es un territorio que no solo nace en los años 90, aparece en el mapa esta región para muchos. Hay una larga tradición de resistencia, ¿no? En donde se ha luchado contra muchas instituciones, ¿no? La academia es solo un símbolo de esta etapa moderna. ¿Qué tanto ha influenciado y qué han encontrado en esta historia de Chiapas en ustedes mismos? ¿Qué les ha tocado ver? ¿Qué les ha tocado descubrir en este proceso de autodeterminación? Una cosa que para mí es claro es el proceso de desindianización para nosotros. El Chiapas o el territorio chiapaneco es muy particular en el mapa nacional, ¿no? Uh-huh. Porque nos limitan nuestra conexión con Guatemala, y Guatemala es el epicentro de la cultura maya, ¿no? Entre comillas, decir eso que llamamos Guatemala. Ajá. Claro, exacto. Uh-huh. Sí, entonces es una mancha, ¿no? De territorio muy, muy grande. Por ejemplo, no sé qué tanto en el territorio de Margarita, pero en mi territorio, nuestro primer vínculo fue con Guatemala. Todos mis abuelos me platicaban de la Real Audiencia de Guatemala, y entonces toda la idea estaba en Guatemala, porque se hacían peregrinaciones de Carranza hacia allá, y las tierras fueron compradas en la Real Audiencia de Guatemala, ¿no? Porque a pesar de que eran nuestras tierras, las tuvimos que comprar. En 1712 a 14 se concretó la compra de nuestras tierras y se pagaron con jícaras de oro, ¿no? 3 jícaras de oro que se les dio a la Real Audiencia. Entonces toda la historia estaba muy vinculada y muy cercana con Guatemala. Y ir a la Ciudad de México era un sueño, ¿no? Coincido con lo que plantea Shun, pero otra cosa que, más que hallarme en la historia, yo no me hallé en la historia, no encontré en la historia mi lengua, no encontré la historia de mis abuelos ni los conocimientos de mis abuelos. Y justo a partir de esta historia o de estos estudios históricos, antropológicos, uno empieza a cuestionarse de dónde estamos, uh-huh. Porque hablan mucho de los mayas y nosotros no existimos en esto. Y incluso en el diálogo actual, en el contexto académico, es muy, muy reciente que hablan de los mayas contemporáneos y en donde ya nos reconocemos los tzotziles, tzeltales, choles y todo, pero yo recuerdo en mis primeros acercamientos a la vida escolar citadina, porque una cosa es la vida, la educación comunitaria, ¿no? Es muy distinta, y en eso te ves negada, ¿no? Invisibilizada, y yo creo que desde ahí es cuando empiezas a verte, a cuestionar todo, dónde están tus conocimientos, dónde está lo aprendido, y desde ahí es donde he procurado tratar y quizá
a veces yo también estoy de acuerdo con lo que dice Shun. La academia es un espacio donde se tejen tantas cosas no tan agradables, sí. Pero también para mí ocupar este lugar, y cuando decidí hacer un doctorado, no, fue más una acción, una postura política, decir, bueno, no todos los que venimos de los pueblos originarios tenemos esta oportunidad, y he forjado mi camino, he llegado acá y abro un espacio como un espacio político donde reposiciones y cuestionas estos conocimientos que están escritos y se dan por hecho que así son, y esa es la realidad, cuando la realidad es muy distinta, porque hay una cosa que señaló Shun, y quizá más adelante vamos a hablar el papel de la traducción. O sea, venía mucha gente de afuera, no hablan, el hablar el mismo código lingüístico con la propia comunidad donde dialogas, entablas comunicación, el conocimiento fluye y se entreteje de distinta manera a cuando un investigador de afuera que no habla la lengua de la comunidad y usa algún traductor, este teléfono descompuesto para construir el conocimiento, terminas produciendo y escribiendo una cosa bastante distante y distinta de la realidad que uno aparentemente observó, ¿no? Sí, el extractivismo académico, ¿no? Epistemológico. Ajá. Sí, creo que se puede hacer una analogía siempre casi perfecta, ¿no? Cuando llega esta minera, llega con todas las buenas intenciones, se habla de la mejor manera de por qué hay que extraer este oro, este mineral, para poder generar nuevas condiciones para los pueblos, y esa es la misma lógica de la academia. Muchas veces parte de ahí, vendiendo sueños, vendiendo una fantasía de que a la hora de sacar cierto material y llevarlo a otros lugares, hacer ediciones con esos textos, ¿qué pasa, no? Entonces creo que retomando, hace ya unos meses llegó un libro que se llama La insurrección de las palabras. Es un compilado que retoma distintos poetas de México desde las lenguas originarias. Me interesa hablar de este libro no solo por el contexto, sino para entender, ¿para ustedes realmente hay una insurrección de la palabra? ¿Hay una insurrección de la palabra originaria? ¿Es cierto que a partir de este momento tan fuerte que fue en 1994, no solo para Chiapas, sino para todo México, estamos viviendo una insurrección de las palabras originarias? Y yo a eso quiero sumar, si es posible una insurrección en este formato tan tradicional compilado por una persona no indígena que mueve cielo y tierra y arma esta compilación con poetas de todo el territorio nacional, y a su vez, ¿cuál es el intercambio, no? Esa es mi pregunta siempre con estas ediciones. Insurrección de las palabras, un compilado de Hermann Bellinghausen, pero vamos a aprovechar eso como para generar una discusión. No sé, yo esos temas, sí. Quería regresar un poco con lo que decías al principio, ¿no? A ver, ¿cómo nos entendemos, no? Pensar, porque sí, justo tienes razón, ¿no? Que muchos conocen Chiapas a partir del 94, ¿no? Pero la historia va mucho más allá, ¿no? Sabemos, ¿no? O sea, te digo que estamos en un proceso nosotros en Tierra Caliente, que desde el 74 fue un evento muy importante, el Congreso Nacional Indígena, que se hizo, Congreso Indígena, ¿no? Que se llevó a cabo aquí en San Cristóbal, con todo el proceso que decía Margarita, ¿no? De formar parte de la iglesia, todo el proceso social que construyó la iglesia. Muchos estaban involucrados, nuestros abuelos, nuestros papás en ese momento, y fue fundamental, al menos en mi territorio, para la creación de organizaciones sociales, ¿no? Una de ellas fue la OCES, en la cual estuvimos muy vinculados y por muchos años, ¿no? Hasta ahora, que ya había creado procesos de lucha, incluso la defensa de la tierra cuando se construyó la presa de la Angostura, ¿no? O sea, una movilización un poco invisibilizada por los medios de entonces. Y lo que sí fue muy importante para el 94 fue esta inmediatez de los medios de comunicación, ¿no? Llegó un momento muy importante que es, ahora sí,
¿cómo se llama? El internet, las redes sociales, empezaron a cumplir un papel fundamental en el manejo de las noticias, ¿no? Entonces eso creo que fue como algo, un parteaguas, ¿no? Para que lo que estaba sucediendo, si no fuera por esta inmediatez de los medios alternativos de comunicación, tampoco se hubiera sabido, no se hubiera enterado nadie, ¿no? Se hubiera dejado al olvido nuevamente, como ha pasado con otros movimientos. Pero gracias a eso sí fue posible que nos enteráramos, que mucha gente se enterara y voltearan a ver esto, ¿no? ¿Qué está pasando aquí, ¿no? Entonces eso creo que fue algo fundamental para el 94, que a partir de eso que tuviera ese impacto, ¿no? Que tuvo en su momento y que sigue teniendo en este proceso, ¿no? Porque las cosas van cambiando también, ¿no? No siempre es lo mismo. Y eso, y luego también crear la idea romántica de que todo Chiapas es indígena y que todos son zapatistas los indígenas, ¿no? O sea, tampoco. Hay tanta división como al interior mismo del movimiento, como cualquier otro movimiento. Hay las disputas de poderes, parece que es tan humano que es difícil ponernos de acuerdo, ¿no? Finalmente en tomar posturas o liderazgos, ¿no? Que eso sería un buen estudio para nosotros, ¿no? Nuestras comunidades, Margarita, ¿no? Para saber qué sucede con nosotros en cuanto a liderazgos, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no? Y bueno, entender este proceso. Y yo creo que a partir de este movimiento que fue mediático por los medios, que también se empezó a visibilizar al indio, ¿no? Y fue bastante importante este símbolo, ¿no? De poner pasamontañas o cubrirse el rostro para que los vieran, ¿no? Es bastante simbólico, muy importante. Yo lo celebro mucho eso porque es cierto, ¿no? O sea, nos tenían ahí como el proceso folclórico que uno ve en las escuelas, en las graduaciones, o cuando llegan los gobernadores o los diputados o hacer campaña, que todos nos vestían de indios y cantar alguna cosa y ya, ¿no? Pero esta visión muy folclórica hacia la población indígena y cambia totalmente cuando ven a un indio armado, ¿no? Entonces es un discurso totalmente distinto. Entonces eso genera otra manera de entender a la población indígena. Esto con el fin de que, a ver, después de eso, sí, empezó a tener voz la población indígena, como que sí, como que no. También es como queda un poco frío, porque el discurso de Marcos era Marcos. De los interlocutores no cayó casi en responsabilidad de la población indígena. Cayó nuevamente en sectores de la población civil, de muy buen corazón. Intelectuales, sí, que fueron como los mediadores hacia eso, ¿no? Y seguía otra vez la población indígena como viéndolos. Si uno ve las cámaras, las tomas del 94, algunos videos ahí, de quiénes eran los que hablaban, ¿no? Y cómo veías a la población indígena. Sí, vivían en una situación horrible, ¿no? De marginación y pobreza, pero parecía como una manera también de exponer, ¿no? La carencia, que eso es lo que se buscaba en un discurso, ¿no? Pero no, el proceso de victimizar también, también es otro tema, ¿no? Uh-huh. Que se vio y que se visualizó ahí mismo, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es, a ver, ¿dónde estaba la participación en ese momento de la población indígena? Escritores habían realmente pocos para el 94, casi la mayoría empezó en el 2000, ¿no? A verse, ¿no? Pero de este proceso quizás puede ser el momento de formarse también, ¿no? Que las academias empiezan a abrir en los espacios, pienso, ¿no? Porque yo soy más del 2000 que del 90, ¿no? Y mis vínculos del 2000... Millennial. Sí, pero sí era como más poco, ¿no? Lo que podías encontrar. O sea, no había tanta literatura en nuestro idioma, ni personajes. Y sí era un poco molesto para mí, era ver a gente indígena que pasaba la televisión en ese momento, ¿no? Vestidos con gente políticos, ¿no? Y que los hacían hablar el idioma. Veías en la tele, era como... Hasta sentíamos algo grotesco, ¿no? Mi familia nunca gustó eso porque casi siempre estábamos en resistencia, como dice Margarita. El contexto social comunitario es muy así, ¿no? Que no te permite hacer eso. Entonces eso influyó quizás mucho para nosotros, ¿no? Y saber también cómo acomodarte en estos procesos. Llegas en un momento
a ver, ¿no? O sea, ¿qué sucede? ¿Cuáles son las posturas de la población indígena en este momento, ¿no? En cuanto a las letras. Bueno, ya refiriéndome, como un poco un antecedente, ¿no? Pensando en el libro. A ver, sí es importante, ¿no? Como recuperar esas voces de la población indígena que está en todo el territorio nacional, ¿no? Quizás mi observación llega más limitado a Chiapas, pero en Oaxaca, Guerrero, también tienen otros procesos. Yucatán también mismo, ¿no? Tiene un proceso totalmente distinto. Y unirlos creo que es importante porque cada uno va exponiendo sus propios procesos de lucha, sus propios momentos de levantamiento, de sentir, de entender su realidad, ¿no? Entonces escucho poetas ahí, no sé, ¿no? Un territorio muy cercano, Soque, ¿no? Miqueas, ¿no? Miqueas. Bueno, sí, dices que tenemos el mismo lenguaje, ¿no? Es su proceso, es su lucha, está en un territorio muy especial, ¿no? Que no es maya, ¿no? Que es Soque. Y luego vas encontrando cada personaje hacia arriba, ¿no? Unos desde su... Bueno, cada personaje en el libro vas encontrando, dependiendo de su proceso, su momento histórico, ¿no? De construcción también literaria. Y eso es la recopilación justamente de este proceso, ¿no? De vida que cada uno tiene, ¿no? Y también sus anhelos, ¿no? Porque hay cosas fuertes, tanto cosas como bastante relajadas, puede ser, ¿no? Como muy suaves, ¿no? Muy sutiles, ¿no? Para el alma, ¿no? Encontrar textos, ¿no? Muy distintos. Entonces uno va leyendo quizás el libro conforme a estas historias, ¿no? Cada persona tiene su propia historia en un proceso también de años, ¿no? Y que no fue de gratis ese proceso, porque cada pueblo tuvo su momento de lucha, su resistencia, que como bien dijo Margarita, o sea, llevar la voz, como ella lo está haciendo desde la academia, pasar todo, imagino todas las dificultades que ha pasado, y además lo que más admira es que ser una mujer y que llegue a una posición así es un logro muy meritorio, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que las mujeres entre las comunidades también tienen una situación no tan fácil, ¿no? Como tuviera un varón, pero pensando de este lado, un varón también que es indígena, que es pobre y todo, ya pensando en en estos géneros, ¿no? Pensando en un tercer género, usando a la población gay o lesbiana, la población indígena, híjole, también sufrirían un proceso, o hay un proceso también que llegar, ¿no? Como una persona de la población LGTBI llegar a ser doctor, ¿no? Que venga de una población indígena, llegar a hacer un doctorado o una maestría en algo, es todavía un poco difícil, ¿no? Porque además de ser indígena, además de ser homosexual, además de ser pobre, además de todas las barreras que tiene que romper, ¿no? Pero sí es un esfuerzo, yo celebro mucho esto y a ver qué me dice que alguien lo haga de esa manera, pues tiene todas las posibilidades, ¿no? Sí, también Gelman creo que tiene mucho interés y lo ha demostrado, ¿no? Él se ha vivido mucho tiempo aquí en Chiapas y mal que bien ha entendido parte de este proceso de levantamiento de las comunidades indígenas, pero digo que sí es importante, ¿no? O sea, es como alguien que está generando un proceso histórico, ¿no? A nosotros que nos vinculamos mucho con los libros, pues es una referente bibliográfica que estás, o sea, es una parte de la historia que está juntando y lo está almacenando para que algún momento nos toque volver a leerlo, no sé, ¿no? Y como generar esa memoria. El otro día estaba en una videoconferencia donde hablaban de Robert Loughlin, un homenaje que hicieron amigos de la ENA, y hablaban eso, ¿no? Lo veían como un abuelo, ¿no? ¿Y qué hacen los abuelos? Quizás en nuestra casa nos pasaba de manera oral, pero ellos cuando realmente ya vienen y entienden y viven, tratan de vivir con la cultura, también son generadores de este conocimiento, ¿no? Quizás un poco lo mínimo, pero ahí está, ¿no? Así, mínimo para decir, entender la gran cosmovisión, la construcción social de nuestra cultura es demasiado, ¿no? Pues decir, dejo algo y a partir de eso se le ve, pues quizás sea como un abuelo de otra manera, ¿no? Que deja una constancia en su paso en un territorio.
un registro escrito, Un registro. Ajá, lo que nuestros abuelos nos comparten de manera oral, lo que pues, Loughlin Rhee hizo en un campo como la botánica, el registro léxico de, pues no sé, del tzotzil de Sinacantán, el conocimiento botánico, las plantas, deja ese registro y es importante para nosotros los jóvenes, sobre todo porque es un registro de un tzotzil más antiguo, que como sabemos la lengua y la cultura es dinámica y está en constante cambio y hay una innovación, también nos permite hacer como ahí también un análisis comparativo de, mira cómo hemos cambiado, mira lo que significa. Para mí ha sido un referente importante con todo y los los cuestionamientos que hablábamos, ¿no? Sí. O sea, ajá. Sí, los errores que pueden tener en su ajá. redacción, por ejemplo, que es... Bueno, cuando uno entiende el tzotzil dices, bueno, sí, falló en una cosa, pero uno entiende, ¿no? Sí, me refiero a un poco lo que decíamos, el crítico, la crítica de pues la gente que viene de afuera, y con todo eso, con todas esas implicaciones, o sea, uno tampoco, desde mi postura individual, no niego ni el valor de sus trabajos, o sea, el aporte que dejan, claro, siempre también cuestionándolo también, ajá, y finalmente es como se construye el conocimiento, no hay que dar por hecho, sino hay que cuestionar constantemente, cuestionarnos a nosotros mismos como cuestionar a los otros, ¿no? Partiendo, digamos, del otro, ese que viene a compilar, ese que viene a investigar, que es de afuera, ¿qué está pasando en el mundo académico, en el mundo de las letras adentro? ¿Qué sucede? En tu caso, Margarita, ¿cómo ves la academia? Y preguntaba esto de la insurrección, es como, ¿qué nuevas dinámicas, si es que las hay, adentro de estas instituciones? ¿Qué estás viendo en estos estudiantes, en estos jóvenes que tienen acceso a esta educación superior? Y sobre todo el tema del idioma. ¿Se está pudiendo hablar, pensar y hacer desde el tzotzil en la academia? Bueno, yo creo la palabra insurrección de la palabra, no sé si realmente hay una insurrección de la palabra, hay un proceso y una construcción del conocimiento, pero no hemos llegado como tal a ese punto donde yo como lingüista y que hablo y investigo y trabajo la lengua y la cultura, yo misma me doy cuenta como aun cuando mi propia gente, mi propia familia, mis papás, mis hermanos les comento la importancia de nuestra lengua, yo he visto cómo mis propios hermanos no quieren enseñarle tzotzil a sus hijos, ¿no? Y entonces, cuando hablo de esta importancia, me dicen, no te metas, no son tus hijos, ¿no? Y me duele mucho y también me lleno de rabia conmigo misma, pero hay un momento digo, bueno, no puedo resolver y no cambio las cosas. O cuando nos dicen, pues bueno, y ustedes lingüistas se están perdiendo las lenguas y no están haciendo nada. No, realmente no es nuestra responsabilidad. Mi responsabilidad es hablar cotidianamente mi lengua, mi responsabilidad es registrar las prácticas lingüísticas en peligro, pero las pongo ahí y, o sea, lo que los demás hagamos, porque no es un trabajo individual, es un trabajo colectivo. Ahora, lo mismo, moviéndonos a la parte académica, cuando yo entré a mi primer trabajo en la academia, es en la intercultural, trabajé enseñando la lengua y cultura tzotzil. Y bueno, lo mismo, habían jóvenes súper interesados y motivados, pero también habían jóvenes que no les interesaba y era como dar de topes en la pared. También me ha tocado impartir talleres. Recuerdo en el 2009 trabajamos con un montón de profesores de varios municipios, San Juan Chamula, Cancún, Tenejapa, Chalchihuitán, enseñando la escritura del tzotzil y la importancia para que enseñen la lengua tzotzil, y como ya dijo Shun hace rato, es como una utopía que uno no deja de luchar por alcanzar y quizá nunca alcancemos, porque había profesores cuando regresábamos en la práctica a ver cómo estaban ejecutando lo que enseñamos en los talleres.
pues al final no hacían mucho caso, ¿no? Entonces, esto es una constante desde el 94 hasta la actualidad, que no se logra y no se hace realidad. Y por otro lado, desde la parte de la investigación, y para ir cerrando, yo pues el registrar el trabajo, estas prácticas desde la comunidad, con la comunidad, intento hacerlo más horizontalmente posible y no niego mi postura como académica, porque estoy situada en otro proceso y no voy a negar esta postura, pero por otro lado se está construyendo justo con otra colega chatina y otros colegas lingüistas y en Oaxaca estamos cuestionando y trabajando estas metodologías decoloniales, cómo acercarnos con la comunidad de tal manera que no replicamos estas metodologías de extractivismo cognoscitivo epistemológico. ¿Cómo hacemos? Porque si no cuestionamos esta práctica, entonces vamos a seguir replicando. No sé. Sí, me gusta mucho esa reflexión y justo te quería proponer cómo enlazas esto que estás diciendo con el trabajo de la traducción específico. ¿Cuáles son los retos, los desafíos de traducir hoy? O también ustedes que traducen, qué les interesa, si traducen por motivación personal o si están trabajando con alguna organización. ¿Cuál es el valor? Bueno, por varias. Yo he hecho traducciones con organizaciones de la sociedad civil, también he hecho traducciones para instituciones. Este es para mí un ejemplo de lo que me gusta de esta traducción. O sea, no estoy diciendo que este es el ejemplo de cómo se debe traducir, sin embargo, este ejemplo lo hice junto con mi compañero. Margarita, ¿nos puedes decir qué es lo que tienes en las manos? Perdón, esta es la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas en versión tzotzil. Es una declaración que hizo las Naciones Unidas, y lo que hicimos es, junto con mi compañero Abraham Gómez, hicimos la traducción, y él desde la variante de San Juan y yo desde el tzotzil huisteco tratamos de hacer esta traducción y después llevarlo con los clientes de mi compañero que trabaja en una agencia automotriz y decirles, les leíamos, o sea, ¿entiendes esta parte? Y tratábamos de incorporar léxicos que la mayoría de los pueblos dominaran, y de tal manera que se socializara esto para terminar este producto. Entonces yo creo, hacer una traducción no es una traducción individual, que es cuando yo empecé, y la verdad es mucho dolor de cabeza. Si bien hacer una traducción en colectivo es mucho trabajo, implica mucho tiempo, mucho pues esfuerzo, ¿no? Y mucha disposición, pero también creo que esa es la mejor manera de hacer traducción en colectivo, socializar. Una vez que se hace la primera parte, se hace el diálogo y luego socializar. Dices, aquí no te entiendo qué quisiste decir, y digo, bueno, yo sí entendí, pero tú no entiendes, y ahí es la importancia, creo, de hacer este tipo de traducciones. Pero no volví a hacer otro parecido a esto, ¿no? Por las implicaciones, pero si vuelvo a trabajar otra traducción, sin duda esa sería la mejor manera de hacer traducción en colectivo. Es mucho trabajo, pero creo que el mejor camino. Don Xumbetán, tenemos aquí en la mesa un trabajo que me parece que usted conoce. Preséntelo al auditorio. Antes de iniciar esto, quería regresar un poco a lo que decías de la insurrección de la palabra, que se me hizo como quedó en la palabra en la cabeza, ¿no? Insurrección de la palabra. Insurrección, ¿qué significa, no? O sea, a partir de eso entenderíamos a ver cuál es nuestro proceso, ¿no? En qué lugar estamos nosotros frente a esto, ¿no? Y creo que en este momento es complejo decir hay una insurrección, ¿no? Quizás en Guatemala pueda haber, en otros países, ¿no? Bolivia, no sé. Pero aquí todavía es muy temprano. Yo creo que en un momento llegará por muchas personas como Margarita, ¿no? que están ocupando espacios, ¿no? En otras dinámicas, ¿no? O sea, ya no es... Porque la idea aquí es el indio es el campo. Indio pobre, indio tonto, ¿no? Pero ahora cambiar esa dinámica, yo creo que sí sería ese proceso, ¿no? De decir, bueno, hay indios artistas, ¿no? Hay gente, o sea, hay
están ocupando esos espacios y hay un resurgimiento de ocupar esos poderes, ¿no? Porque también es poder. Una cosa que dijo mi papá cuando me obligó a estudiar, porque así, o sea, me obligó y me llevaba jalando y yo lloraba, no quería ir, pero me decía abrir los ojos, y si en ese abrir los ojos encuentras un trabajo, una mejor manera y modo de vivir, es lo mejor, pero abrir los ojos, Hamasat, Bahamasat, y esa es una cosa muy importante y que me ha dado en estos espacios donde estoy, y creo que Shun, hemos platicado con Shun o con Neto, ¿no? En el momento que, y en ese proceso de ir, te formas y te construyes tu ser rebelde, y es donde dices, yo estoy hasta donde yo quiero estar, y cuando decido ir, me retiro, porque nada me ata, porque estamos acostumbrados a una dinámica de hacer lo que queremos y con esta libertad, porque como no hemos dependido del dinero, no crecimos niños ricos, no dependemos del dinero. Esa es la gran fortuna que tenemos y esa es la gran libertad por la que nos permite movernos a donde querramos ir a estos diferentes espacios. Y eso que dice Shun es fundamental. Y en el espacio académico yo he sufrido una discriminación constante. Lo último, y que lamentablemente viene de una persona extranjera, ni siquiera es mexicana, y dices, ¿qué haces acá? Cuando me dijo, es que a ti te llaman en todos lados y te reconocen en esta institución porque te tienen miedo, porque eres chamula. Y entonces cuando a mí me parece una cosa fuerte, pero por otro lado el orgullo de decir, dices, no estoy acá porque soy chamula, porque para empezar yo entré acá sin conocer a nadie. Fue mi trabajo, mi currículum lo que me hizo que esté acá, y en el momento que yo decida me voy, así es que no es porque me tengan miedo y me invitan acá. Entonces es una lucha constante. Pero volvemos otra vez, es la libertad que nos permite, o la rebeldía que hace que construyamos una libertad sobre lo que hacemos. Sí. Ajá. Y el hecho, ya que estamos centrados a esta conversación, estar ahí, en esos puestos, Margarita, entiendo que has llegado a un punto de la academia que en general no mucha gente lo logra. En este caso, producir, generar colectividades, estar en organizaciones civiles. ¿Sienten que después hay otro tipo de carga, como una especie de deber ser, que ustedes, desde un pueblo originario, desde el ser tzotzil, ahora tienes que ser, y ahora ya no puedes, en esto que decías al principio, también ahora me reconozco como artista? Pareciera ahí que hay como una cuestión de liberación tuya también. Hay una liberación, pero también hay una deuda. A veces, en esta cosa que dice, tengo límites de mis acciones, no todo lo puedo resolver, pero también hay una deuda constantemente, decir que tengo que regresar a mi comunidad. De verdad, yo debo de regresar, y cómo, y no sé cómo, porque mis escritos que hago no ayudan mucho para mi comunidad, en mi caso. Ajá, ese es quizá el deber ser que no logro y que sigo cuestionándome a mí mismo, por ejemplo, ¿no? Pero por otro lado, no sé, a lo mejor eso es lo que me mantiene más o menos, digamos, ahora cimentada un poco, o un poco, ¿cómo se dice? En armonía con lo que hago, es que estoy reconociendo prácticas y estoy mostrando prácticas desde afuera. En el caso ahora con mis estudiantes son hispanohablantes, o con mis colegas, a diferencia de cuando estuve en la intercultural, que estaba con colegas tzotziles, celtales, choles, ahora en este contexto todos son hispanohablantes, tanto los estudiantes como los compañeros, y siempre me preguntaba, este no es el espacio donde quiero estar, porque yo quiero contribuir con mi propia gente, pero una profesora me dijo, y tiene razón, estás aquí porque hay una razón de ser, y mi razón de ser ahora es crear sensibilización y respeto a las lenguas y culturas que existen en México, el reconocimiento del plurilingüismo y la diversidad cultural y lingüística.
yo asumía que todo el mundo lo sabía y reconocía, pero me doy cuenta en Tuxtla, ni idea tienen, ¿dónde están los totziles? Ni siquiera saben que existimos los totziles, con decir, aquí en San Cristóbal parecía tan común. Entonces ahí es donde veo mi lugar. Para quien nos escucha, ¿Qué es Tuxtla? ¿Qué es Tuxtla? Digamos ahí un noruego escuchando este programa. Imagínense que estamos en una zona de montaña y estamos a 40 minutos en auto a la capital. La compañera nos está diciendo, en la capital del estado de Chiapas no saben quién soy yo, dónde vivo, ni entienden mi trabajo. Mi labor es como para poder ponerle territorio a esta reflexión que se acaba de hacer. Y nunca me gustó, más bien la idea es compartir. Entonces, de todos los procesos de trabajo que me ha tocado desde el área de derechos humanos, y mi programa también, porque de una u otra manera estoy organizando a duras, así con tantos bloqueos, traté de armar un plan de trabajo. Y un plan de trabajo donde uno no llega nomás a tirar la información aquí, ¿no? Y ahí vean qué hace, ¿no? Sino que es un proceso de compartir y darle seguimiento. Entonces es dialogar con las personas y compartir los procesos. Tardamos casi 4 años, más de 4 años trabajando eso en muchas comunidades, zapatistas, no zapatistas, en toda una gran parte de la diócesis. Y entendimos más o menos el proceso, ¿no? Cómo se daba el área, ¿no? Y así en el proceso educativo también trabajamos de esa manera, bueno, por lo menos esa como era la idea. Y mi idea en el ámbito educativo tenía justamente esta duda, ¿no? Y este conflicto, el estudiar para qué, ¿no? O sea, ¿para qué había tantos niños tomando clases en una escuela? Porque me tocaba aquí visitar la zona de San Andrés y otras, Chenalo, acompañaba a maestros del CONAFE para ese proyecto. A ver, ¿pero qué, no? ¿Qué busca la educación realmente, no? Creo que eso me llevó también a abrir otros proyectos, en la cual ahorita estoy involucrado, más en temas de medio ambiente. No tiene un nombre, pero mi idea es que estos proyectos se desarrollen en áreas para proteger la biodiversidad y generar un poco de recursos, ¿no? Que la gente sobreviva sin tirar nada, cuidando todo y pueda sacar algo para comer y vender y que tenga un poco para sobrevivir, ¿no? Sin destruir nada, al contrario, sino que queremos sembrar más árboles para que ellos puedan desarrollarse, ¿no? Económica, social y humanamente. Entonces esos es como los proyectos que queremos construir, ¿no? Y por último es el proyecto que ahorita Oscar me decía de este libro, ¿no? Xnichimalbayuchil, que es un proceso de eso, porque me surge desde, bueno, ya tiene un par de años que estaba dando clases de tzotzil, y bueno, desde Carranza cuando estuve en la diócesis, en la parroquia dando cursos, luego me vine para acá, hice lo mismo, y ya, ¿no? Y la formación cada vez se fue encontrando más materiales porque no había, vamos encontrando hasta que en la diócesis nos fueron dando, construimos ya un material, una gramática casi que queríamos usar para toda la diócesis, ¿no? Donde hacíamos traducciones, porque ya ahí empezamos a trabajar traducciones, pero hay un proceso de formación también para ser traductores en la diócesis en aquel entonces. Ahorita se acabó todo ese proceso, y los jesuitas también tenían un proceso de formación. Para ser traductores te tienes que formar, incluso muchos hablan latín, ¿no? De los traductores, que quedan pocos ahorita. Avelino, por ejemplo, es un traductor jesuita que es nativo y sabe de todo. Entonces vi que era algo bastante importante, ¿no? Y de dar clases, y después me quedé con grupitos, como 5 o 6 muchachos que vi que hablan el idioma, ya escribían para mí bien, ¿no? Y dije, pues para seguir fomentando eso, porque no escribimos otra cosa, ¿no? Entonces dije, pues creamos literatura. Entonces empezamos a crear grupos para escribir literatura, ¿no? Entonces, y esta dinámica o esta metodología era justo recordando este proceso cuando estuve trabajando con la educación, como estaba más profundizado hacia los valores, ¿no? Valores espirituales, valores naturales, ¿no? Sociales, humanos, ¿no? Y luego cuando empezamos a tocar el tema, es tan sensible eso para nosotros que somos hablantes del idioma, muchos sentimos tan destrozados en un primer momento, porque nos abrió todas las heridas del racismo que vivimos aquí en San Cristóbal, y muchos de ellos eran estudiantes de la UNICH, ¿no?
y algunos lloraban y otras sí. Pero teníamos un poco de pena, ¿no? Porque tampoco estamos acostumbrados como a expresar tanto sentimiento, ¿no? Ni cariño entre nosotros, todavía vamos a ser un poco más cerrados, ¿no? Pero eso ayudó para que también los muchachos se enfrentaran a eso, ¿no? A un tema muy complicado, el de ser mujer estudiante universitaria en una ciudad donde se enfrenta constantemente el acoso, el racismo, ¿no? Entonces eran temas bastante fundamentales para ellas, ¿no? Y luego los chicos a la vez, ¿no? El tema del racismo, también de la pobreza, la marginalidad en que ellos vienen de sus comunidades. Entonces era un poco eso, jugar, discutir, platicar esos temas, hasta formarnos como una familia. Y después vi que los textos que no eran tan privados empezamos a seleccionarlos para hacer un libro, ¿no? Y fue que hicimos el primer libro que se llama Shnichimal Bayuchil, que lo editamos, que me tocó editarlo y con ustedes lo presentamos, de hecho aquí en Guapaní. Recuerdo la primera en el 2015, 16 creo, más o menos, ¿no? 16 creo, fue que presentamos el libro y ya, ¿no? Pero sí como proyectó mucho, ¿no? En el quehacer literario de los chicos y empezamos a hablar ahora sí del arte también, ¿no? En general, ya de la fotografía, la pintura, ¿no? Artes, otras artes, ¿no? Entonces también los muchachos empezaron a dibujar, a pintar, muchos que ya tenían ya como alguna trayectoria, ¿no? Entonces se fue fortaleciendo, lo que nos interesaba era eso, y crear, ¿no? Crear. Y creo que la sensibilidad es fundamental, creo que lo que nos hace falta es esta sensibilidad, ¿no? Justamente el coraje, pero también la sensibilidad, ¿no? Para entendernos. La empatía entre nosotros. Porque sí es complicado para un varón entender el proceso que ha sufrido una mujer, es totalmente distinto. Como coordinador de este proyecto tengo que leer todos los textos y también para traducirlos, ¿no? Muchas veces me toca traducir sus textos y muchas veces los hacemos juntos, ¿no? El texto de ellos, ¿no? Así, algo muy... porque es muy privado eso, muy, ¿no? Personal. Muy personal, tenemos que dialogar con ellos. Y sí, tomando también lo que decía Margarita, sí, una traducción, cuando no es esto, es casi privado, ¿no? Es un diálogo con ellos cuando se hace la traducción, lo comentamos, lo platicamos, ya después se presenta, ¿no? Entre el grupo de lo que escribieron. Creo para nuestras lenguas hacer una traducción, justo lo que decía Margarita, siempre lo he hecho de manera colectiva, ¿no? Todas mis traducciones, yo los hago como la versión madre o el texto original, ¿no? Así, y después los vamos destruyendo, ¿no? Poco a poco, que ya les saco copias y todo el mundo empieza a leer, ¿no? Todos los chicos o la gente que siempre ha participado conmigo para revisar textos, ¿no? Entonces ya los leen, los critican, ya notas en sus observaciones, ya los recopilo, todo eso, como dice Margarita, es un trabajo muy pesado, pero muy bonito. A mí me gusta mucho porque cada vez aprendo más y no sé si te pasa, Margarita, que te genera como mucha discusión contigo misma, ¿no? Así que estás como, te metes tanto y generas todo un diálogo, ¿no? Intelectual, pienso. Y cuando hago traducciones de otros autores, es complejo porque tienes que investigar mucho de la vida de cada autor. José Martí me fue como muy complicado. Entender la historia de él, ¿no? Su época, su lenguaje, su dinámica, su contexto social, político, personal, humano y todo. Era la idea, hasta sueñas, ¿no? Con los diálogos. O sea, llega un momento que Martí hablando en Tzotzil. Sí, era curioso. Llegabas a cierto punto, ¿no? O sea, que sí ya lo ves todo el tiempo, ¿no? Entonces sí necesitas como mucha información, o sea, meterte en la vida, hacer así como un poco de chismoso, ¿no? De qué hizo, qué no hizo, ver más de ellos, ¿no? Sus contextos. Pero finalmente es bonito, ¿no? O sea, es bonito y me ha gustado. Tengo publicado, por lo menos tengo como 4 o 5 libros traducidos y aparte de la revisión que hago de estos chicos. Y tengo también un montón de textos traducidos porque me gusta traducir. O sea, es como aprendo cada vez más el español y también trato de aprender más mi idioma, ¿no? Como que me voy reflejando en ambos idiomas, ¿no? Es un diálogo bicultural que vas a ir haciendo, ¿no? Pero como tú dijiste, o sea, esta parte de la libertad y
es bien importante porque en la última trabajo de traducción que me hicieron llegar una ONG, porque sus presupuestos iba a tener que cerrarse en un mes, querían 2 libros en un mes. O sea, no, revísame la traducción y así de, pues perdón, con la pena, pero esto no lo entiendo y no tiene sentido. Y que venga el equipo y revisamos y el equipo nomás se fastidió y pues digo, bueno, yo no apruebo esto, o sea, si lo que quieren es que alguien lo apruebe, no es así, la cosa no es así. O sea, ¿de qué sirve invertir dinero, tener en cosas, si la gente nunca lo va a entender, ni le va a servir? Eso no tiene sentido. Sí. Y el tiempo es fundamental, claro. La disposición de trabajar en colectivo es fundamental. Es bonito. Pues como está escuchando, estamos en Voces en Tinta y al Aire, por esta radio de La Cosecha. Como ya vio, dijimos, esto va a ser un libro abierto. Estar frente a estos maestros, a esta maestra, de verdad es un honor tenerlos aquí, escucharles. Les agradecemos mucho por su presencia, esperamos que los podamos volver a tener, no solo en este programa, sino en los eventos, en los encuentros que se van a venir formando. Creo que nos dejan como mucho para pensar, para dialogar, para que el radioescucha vea que esto de la traducción, que la palabra es también traducir sensibilidad, es traducir un mundo que está más allá, y en esto que en la capital de Chiapas no conoce, pues ojalá que esto llegue a otros lugares que tengan el interés para entender lo que pasa en este territorio. Agradecemos, Margarita, agradecemos, Shun, por esta presencia, por estas palabras. Colaboración, chiltak, muchotik chavai, tibatsecope, nichimuk ma bontonik, tzotzuk ma jola bontonik, opo hukutik tabatsecop, colabalik. Con los toques que yo colabaltic, si la baita, loita tutilitie, ayunte, scopla luch caldic de yun. Chich paselte bunetik, coselante, tal el kush lejantic te mehesto chcota paseltas baba lo milo metashel. Natik, y guachik chanaik, mucho shaigli, di lo ili, y si sots copla tapasel, me hachla, te coptiqueo, me hach sakip, y me leccha vignos toc te chich pasel bunetik, y un tacantit, pea cocotictas cops, cotol te que metic talique. Kantik tis sakipe, sakik avipik, No, sakip tacotic. Kuchal bon espacio hitoli mol paletic chaltic espacio testibic, kuchal tacoptic espacio diccionario. Kuchali Jiménez o de Jan espacio unetique. Con los toques mucho espacio. Avicacale. Achcal dijale que te me lecchai que yo com skeli no stock casi tic shoot tapasera avicacale. Que checha la bala, Achcal dijale. O chichanaik chiltak te voy a shikli te me leccha baite complex y dicta básico pero me gata shila. Pues estamos en este último bloque de este programa, Voces en Tinta y al Aire, en este primer podcast de Radio La Cosecha. Y pues bueno, hemos escuchado muchas voces, la voz de Margarita y Shun aquí, que los tuvimos presentes en cabina, y pues la experiencia que tuvimos también hablando desde la educación, la voz de Bruno Baronet y la compañera documentalista Melissa. Y ahora, para continuar, vamos a escuchar una presentación y valiosas opiniones de otro compañero muy frecuente de la cooperativa La Cosecha, un escritor, investigador, defensor, podríamos decir, de muchas luchas, el compañero Fermín Ledesma, que viene hablando e investigando a su propia comunidad, que son los zoques. Hemos editado un libro también de Fermín Ledesma. Sí, hemos editado un libro en colaboración con el Centro de Lenguas y Cultura Zoque y en colaboración con Fermín, y que habla justo de, pues es un libro de Fermín sobre la lucha del pueblo que ha logrado este pueblo, como ahora nos va a contar, parar pues la ronda petrolera, ¿no?, en territorio Zoque. La cantidad de megaproyectos que se han querido instalar en ese vasto territorio es un territorio rico no solo en minerales, sino también en cultura. Recordemos la presencia volcánica,
Entonces consideramos desde este programa que no hay autodeterminación sin territorio. Esta sensibilidad de la que nos hablaban los compañeros investigadores, poetas, es esa sensibilidad que crece en el territorio, el espacio donde se construye vida. Entonces vamos a escuchar cuál ha sido la experiencia del territorio Zoque. Soy originario de Chapultenango, en el norte del estado de Chiapas, ubicado en el sureste de México. Los zoques de Chiapas tienen una larga historia de más de 3.500 años de antigüedad en esta porción de Chiapas. Antiguamente estuvieron emparentados de manera lingüística con los mijes de Oaxaca, los popolucas de Veracruz, de tal forma que constituían una sola familia lingüística, los mijes zoques popolucas. La colonización en México, como todos sabemos, ocurre en medio de dispositivos violentos, punitivos, y que en el caso zoque tiene la particularidad de iniciar con una colonización militar y una colonización evangélica, pero que también ocurre en otras regiones del país. A partir de 1950, tras el triunfo de la Revolución Mexicana, el gobierno comienza a intervenir este territorio mediante el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura, concretamente el desarrollo de 3 presas hidroeléctricas, Chicoacén, Malpaso y Peñitas. Un segundo proyecto que se empieza a desarrollar en el siglo XX tiene que ver con el desarrollo de los pozos petroleros, concretamente a partir de 1972 en Reforma, Juárez, Ostoacán, Sunopa y Pichucalco se instalan más de pozos petroleros, algunos de ellos en lugares concretamente donde habitan indígenas zoques, específicamente el ejido de Volcán Chichonal en el municipio de Juárez. La característica es que estos proyectos se desarrollan evidentemente sin consentimiento de las comunidades y que en el futuro tienen impactos profundos de contaminación de sus aguas, ríos, y otros aspectos en la agricultura. Un tercer proyecto que se desarrolla en esta zona tiene que ver con la ganadería del trópico húmedo. Esta porción de Chiapas comienza a llegar la ganadería que se desarrolla en el sur de Veracruz, Tabasco y Campeche, y que alcanza municipios o localidades indígenas del norte de Chiapas. A partir de 1970 se impulsa de manera específica como política pública la ganaderización de las tierras ejidales, donde se asientan población mayoritariamente indígena. Había una clara intencionalidad de convertir de simples campesinos a grandes productores, a los indígenas zoques en el norte de Chiapas. Como actividad productiva, la ganadería, sostengo que es una actividad extractiva en tanto que utiliza de manera intensiva y extensiva la tierra, además de uso de agroquímicos, pastizales, pero fundamentalmente en esta porción se derriban miles de hectáreas de bosques y selvas, lo cual tiene un impacto profundo en el ecosistema de esta región. Un cuarto proyecto que se desarrolla actualmente en esta zona tiene que ver con la minería, una actividad que desde el siglo XIX está presente, pero que a partir de la década del 2000 comienza nuevamente a reactivarse, concretamente en la minera Frisco de Solosuchiapa, propiedad de Carlos Slim. Esta actividad también se extiende a otros municipios vecinos como Tapilula, Izhuatán y Pantepec. En San Isidro Las Banderas, municipio de Pantepec, la población en el 2006 se organiza para exigir la salida de la minera canadiense que se había instalado ahí. Lo mismo ocurre en el ejido Buenos Aires, municipio de Chapultenango. Es decir, frente a una actividad extractiva, la gente, la sociedad, la población local comienza a organizarse tomando conciencia de que representa peligro, de que representa una amenaza potencial al ambiente. Otro proyecto extractivo que se está desarrollando, que está en fase de proyección, es la geotermia en el cráter del volcán Chichonal. Es un proyecto que se está impulsando sobre 15.000 hectáreas de tierras en la periferia del volcán Chichonal desde la Comisión Federal de Electricidad. Si bien la geotermia como actividad, como industria es menos contaminante, nuevamente la característica es que mucha energía que pueda producir
serán destinadas para las grandes empresas o para otras poblaciones. También un proyecto a gran escala que se está desarrollando en esta zona tiene que ver con la instauración de un modelo de ecorregión, es decir, la industria verde, la economía verde que basa su impulso en declarar como áreas naturales protegidas grandes extensiones de bosques y selvas en esta zona de Chiapas. Comenzó en la década de 1980 con la declaratoria de la Reserva El Ocote, pero que en los siguientes años se extenderían a reservas comunitarias en Tecpatán, en Tapalapa. La característica es que estas áreas naturales comienzan a otorgar pagos por servicios ambientales con la idea de que la población cuide los bosques para generar estabilidad climática en el mundo. También una característica de esta invención de la ecorregión que busca decretar como áreas naturales protegidas prácticamente toda la zona Soque vinculado al corredor biológico mesoamericano es que restringe el uso del suelo para agricultura campesina en la zona, concretamente en la reserva de la biosfera El Ocote, ubicado en el municipio de Ocosocuautla y Tecpatán. En esta misma lógica de la invención de ecorregiones como áreas naturales protegidas se encuentra también la proyección del geoparque en el cráter del volcán Chichonal con fines de turismo y educación. Este proyecto está impulsado desde la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y el gobierno del estado de Chiapas. Paradójicamente, en esta zona, en términos ambientales, se han producido efectos devastadores. En 2007, una comunidad fue sepultada, Juan de Grijalva en Ostrocán fue sepultada por deslaves de tierra. Lo mismo ocurrió en Reforma La Planada, en el municipio de Amatán, en 2010, y años atrás también había ocurrido lo mismo en San Isidro Las Banderas, en Pantepec, a consecuencia posiblemente de una actividad minera. Es decir, esta región Soque del norte de Chiapas tiene enormes y profundas presiones ambientales por el uso intensivo de la tierra. Así que todo este conjunto de proyectos extractivos que están amenazando al territorio es lo que da pie al inicio de un ejercicio de soberanía territorial por parte de los pueblos soques. En agosto de 2016, la Secretaría de Energía del gobierno mexicano anuncia la licitación internacional conocida como la Ronda Petrolera 2.2, que busca entregar o crear 12 pozos petroleros de gas y aceite en 84.500 hectáreas que impactarían en 10 municipios del estado de Chiapas. En ese sentido, se despliega un esfuerzo organizativo para frenar este proceso de consulta internacional, y lo que hace el pueblo Soque, concretamente a partir del municipio de Tecpatán y Francisco León, es rechazar inmediatamente la consulta indígena que organizaba el gobierno federal. Y en contrasentido, las comunidades de Tecpatán y Francisco León plantean que frente a la consulta que organiza el Estado mexicano, las comunidades responden con autoconsulta, es decir, una forma propia de consultarse, de decidir el futuro de su propio territorio en su propia lengua indígena y de acuerdo a sus propias visiones y sus propias formas organizativas. Las autoconsultas entonces se vuelven no solamente una respuesta política a la consulta organizada por el gobierno, sino una forma de ejercicio de soberanía territorial de los pueblos soques. Además, se organiza de manera institucional, es decir, le da cuerpo y sentido político la creación del movimiento indígena del pueblo soque creyente en defensa de la vida y el territorio, por sus siglas SODEVITE, lo cual termina con una marcha multitudinaria el 22 de junio de 2017 en Tuxtla Gutiérrez. Esta marcha obliga al gobierno federal a suspender la ronda petrolera porque no se habían dado las condiciones ni la autorización de los pueblos soques para llevar a cabo la ronda petrolera.
Esta marcha y este anuncio por parte del Estado significó una victoria momentánea que logra frenar la licitación de la ronda petrolera. Este simple anuncio de frenar la ronda petrolera ponía en riesgo, desde la visión del gobierno federal, el riesgo de la inversión de $300,000 millones que serían el capital que el Estado mexicano podría captar. Pero nosotros creemos que esta suspensión de la ronda petrolera no solamente significa un proceso político de defensa del territorio, sino significa también que el pueblo zoque de manera exitosa contribuye a la estabilidad, a la lucha contra el cambio climático, al no permitir que se extraigan 230 millones de barriles de petróleo de esta zona, lo cual es contribuir a que México no genere 71 millones de toneladas de gas de efecto invernadero al dejar los hidrocarburos bajo el subsuelo. Y eso me parece que es una gran contribución de las luchas indígenas actuales de Chiapas, de México y del mundo por preservar la vida humana, por contribuir a reducir el calentamiento global. Finalmente, como reflexión, quisiera poner tres aspectos que me parecen centrales que ha demostrado esta lucha del pueblo zoque en el norte del estado de Chiapas. Es, por un lado, que sigue vigente el avance del extractivismo interno sobre los territorios indígenas, es decir, el avance del capitalismo sobre los territorios indígenas a costa de causar daños, de explotar la naturaleza. Un segundo punto reflexivo que deja esta lucha es la capacidad inventiva de los pueblos para organizarse contra el agravio de la ronda petrolera. Y aquí hay un mensaje claro. Por un lado, visibilizar que los pueblos indígenas son los que están asumiendo los costos ambientales del desarrollo global, y por otro, son los que están poniendo el cuerpo para defender la biodiversidad del mundo. Y finalmente, una tercera reflexión, y con esto cierro, la lucha del pueblo zoque representa el ejercicio de la soberanía territorial de los pueblos indígenas, defendiendo sus bienes comunes para que la vida o la especie humana continúe. Y esa me parece una gran contribución del pueblo zoque en el contexto actual. En los siguientes programas vamos a hablar de las luchas de las mujeres aquí en Chiapas o de las experiencias organizativas entre mujeres. También vamos a hablar de propuestas desde abajo en América Latina, y también el último programa va a ser sobre experiencias de otra economía y redes solidarias en Chiapas. Pues muchas gracias por escuchar este podcast. Nos pueden encontrar a través de las redes sociales de La Cosecha. Voces en Tinta y al Aire es una producción independiente de nuestra cooperativa, y como decimos, son los libros una forma, un mapeo para conocer acerca más de este mundo en el que vivimos, y esperamos que en esta situación de pandemia estos podcasts puedan ser aliciente para su día a día y su cotidiano. Muchas gracias. Esto fue Voces en Tinta y al Aire, el podcast de la cooperativa La Cosecha. Reposo sobre tu pecho, cantando al amanecer.
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes. Gobierno de Chiapas.